¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Jorge Mena, desde el canal Alfa Tema. Hoy comenzamos realmente un largo trayecto, ¿no? Un largo trayecto en el cual me preparé para esto. Realmente me encanta la tecnología, me encanta la ciencia. Aquellas personas que me conocen saben la pasión que tengo por diferentes temas, como puede ser también un poquito de misterio, no solamente ciencia y tecnología, sino la parte de ufología. Es una pasión que tengo desde niño, por se me han pasado en mi niñez, también en adultez, mis hijas, mi señora, en la cual indudablemente me conocen, mis familiares, mis amigos, saben bien que la pasión que tengo por el tema de ufología, que lo voy a tocar también acá en el canal, indudablemente con toda la responsabilidad que conlleva ese tema, con toda la pasión que lleva el tema ufológico que hoy está en boga en todo el mundo, por lo que ha sucedido en Nueva York, por lo que ha sucedido en New Jersey y gran parte de Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, sino en Europa. Pero hay una cosa que si ustedes ven también en la parte de introducción del canal, ahí ven como una cierta frecuencia o sonidos, que en la cual indudablemente tiene que ver muchísimo el mundo que vivimos y el universo. Todo es frecuencia, todo es sonido y frecuencia. Y realmente uno de los temas que voy a iniciar es de un muchacho que nació en Zimbabue. Ese muchacho realmente lo sigo desde el 2017, en la cual me llamó muchísimo la atención porque ese muchacho presentaba por primera vez un helicóptero en la cual era alimentado por la frecuencia electromagnética que estaban en el aire, o así en la atmósfera, y esas eran recogidas por una antena, y esa antena, por supuesto, realmente lo iba a dirigir hacia un motor, ¿no?, que era el que recibía toda esa energía. Me llamó muchísimo la atención porque indudablemente que esto es algo fabuloso, algo nuevo. Por supuesto, todo el mundo dudaba mucho de cómo se podía hacer, pero debemos considerar que a lo largo de la historia del ser humano, muchas cosas que han pasado en el término de ciencia y tecnología, también hubo ciertas dudas, como por ejemplo los hermanos Wright, cuando empezaron con sus locuras en la arena del desierto, de la costa, en la cual empezaron a tirarse de una duna de arena que quedó plasmado en una fotografía, en la cual practicaban como dos locos en esa playa para ver si podían volar. Y los otros días, justamente, estando en la Rambla de Montevideo, miraba la estela de un avión y decía, para mí, realmente, lo que ha hecho el ser humano, lo que ha logrado y lo que puede lograr si se une. Porque el gran problema es que el ser humano muchas veces va por diferentes caminos, como que aquella, vamos a decir, información privilegiada, aquella información realmente, vamos a decir, que vale la pena,
está fragmentada o está el secretismo. Yo creo que una de las funciones mías en este canal es justamente, vamos a decir, sacar alguna información que a ustedes les puede interesar y a muchos, a todo el mundo, puede tomarlo como sí y puede aprovechar esa información que yo puedo volcar en este canal. Alguna información que yo voy a dar a este canal en el futuro puede ser secretismo, pero creo que llegó la hora de realmente ponerme las pilas y decir, voy a comenzar con este canal de YouTube. Por supuesto, voy a necesitar el apoyo de ustedes, como en la clásica de los otros youtubers, que realmente, por supuesto, tengo mis intereses en YouTube, y algunos muchachos que han empezado su camino, y realmente muchas veces me pongo a pensar en ellos, la forma que comenzaron, la forma que tuvieron que editar los videos, porque ustedes saben bien que cualquier programa, cualquier software hoy en día pago tiene efectos de edición, tiene una cantidad de cosas, vamos a decir, bonitas para hacer, pero todo hay que pagarlo. La famosa membresía, que hoy en día hasta el Windows dejó de hacer todas las ediciones de Windows 7, Windows 8, Windows 9. Ahora vio que vieron que se paró un poco eso y ahora la famosa membresía. Ah, no, todos los meses pagame tal, que bárbaro. Entonces, indudablemente vivimos en un mundo con mucho interés económico, en la cual todo gira alrededor de la parte económica. Lo que sí debo agradecer es a YouTube, porque realmente YouTube nos da la posibilidad de llegar al mundo mediante este canal. Y también este canal y todos los canales de YouTube, que realmente me siento orgulloso en esa parte de la humanidad que está acelerando, vamos a decir, la comunicación entre nosotros. Antes yo me acuerdo que hace muchos años, para aquellas personas que son jóvenes, me acuerdo que yo me comunicaba con una japonesa. Yo estaba en la escuela militar y me acuerdo que indudablemente uno se siente un poco aislado en la parte militar, de la sociedad, y realmente empecé a cartearme con una japonesa simplemente para practicar el inglés y para saber un poco más por la forma mía de saber un poco más de allá de nuestras fronteras, a ver cómo se vive. Hoy en día lo tenemos en la palma de la mano. Hoy en día, mediante los youtubers, podemos vivir la experiencia de ellos en diferentes partes del mundo, ¿no? Conocer lugares que no hemos estado mediante los videos. Yo creo que la plataforma de YouTube hace que nosotros realmente desarrollemos esa pasión, desarrollemos nuestro interés y podamos trasladarlo a cada uno de ustedes. Lo que probablemente cada uno de los youtubers pedimos a ustedes, la colaboración simple, la colaboración simplemente con un clic, que todos los youtubers le pedimos la suscripción y un clic, no de un like. Porque con eso nosotros podemos mejorar las cámaras, podemos mejorar la iluminación, podemos mejorar la edición y todo eso hace que fluya mejor las cosas. Un saludo a todos, mis amigos, que realmente que les voy a pedir que me ayuden en este camino, que me ayuden a progresar en mi pasión, porque aparte, este canal no solamente es para informar, sino tiene un fin muy especial para mí. Ese fin y ese objetivo es hacer un proyecto más grande. Yo tengo desde hace más o menos unos 30 años atrás realmente un proyecto de vida, un proyecto en el cual pienso hacer un generador de propulsión que es un auto propulsado por energía del éter. Es una pasión que tengo, me preparé durante muchos años
Eso me llevó por diferentes caminos, desde la electrónica, me llevó por las antiguas religiones, me llevó a leer libros como Vimanika Shastra, que es de la India, me llevó también por caminos de otras religiones para entenderla un poco, porque ahí adentro también había tecnología que secreta, porque, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero los Vimana eran naves voladoras de la India en un pasado muy lejano, en la cual estuvieron ahí, que volaban a una velocidad de un pestañeo, decían ellos. O sea, que era una nave que volaba y en un pestañeo desaparecía. Por supuesto que todo eso nos hace reflexionar realmente, vamos a decir, los ovnis de hoy en día. Hoy los ovnis desaparecen realmente en un instante y realmente muchos dicen, tienen sus razones de dudar, porque dicen, no, yo no he visto nunca un ovni, o sea que no puedo creer. Ojalá en algún momento se apareciera un extraterrestre para poder hablar con él, pero eso ha sucedido acá en la Tierra. Ha habido contacto físico de personas que realmente han tenido esa relación con diferentes entidades no humanas que vienen del espacio y otras viven en la parte subterránea de nuestra Tierra. Conmigo van a pasar por una gama de cosas increíbles. Por eso es que toda la semana estén atentos, porque cada semana voy a volcar un episodio que realmente los va a dejar muy entusiasmados de seguir este canal. Quiero que me sigan en este canal porque, les repito nuevamente, este canal no es solamente informar el primero, sino este canal es la base para un proyecto más grande. En primera parte, les voy a decir, la primera presentación que yo voy a hacer referente al canal es de este chico de Zimbabue, se llama Maxwell Chipso. Este chico, como les decía, empezó en 2017 con ese proyecto de un helicóptero en la cual se alimentaba de las ondas electromagnéticas. Pero yo siempre me preguntaba, ¿qué habrá pasado con este chico? Y de repente desapareció de los medios, no aparecía en ningún lado. Digo, ¿qué habrá pasado realmente? Bueno, ahora nuevamente tenemos noticia de Maxwell Chipso. Este muchacho realmente me impresiona por muchas cosas. Realmente él dice, a mí no me hable de antenas, no me hable de rectenas, que es una antena con un rectificador. No me hablen de las ondas electromagnéticas, dice, porque yo sé mucho de eso. Y estoy seguro que debes saber, para hacer este proyecto, debes saber muchísimo. Donde se reunió con el presidente de Zimbabue, Ed Mnangagwa. Pero lo que realmente me emociona a mí como persona, como ser humano, es África. Porque África ha sido un continente olvidado. Siempre estuvo olvidado. Yo tengo compañeros que han ido al Congo y muchos de ellos han perdido amistades mías que han ido al Congo, han perdido su vida. Y también sé la función del militar en el Congo también, ayudando a esos niños, y no solamente a esos niños, sino a esas familias del Congo. Aquellos congoleños que estén viendo este video, realmente me siento orgulloso de ustedes, porque han pasado por toda esa etapa de, vamos a decir, de tenacidad, de emprendimiento, sin tener nada. O sea, empezar vamos a decir, a cambiar el continente africano, para mí debe ser una de las cosas más bonitas que me pueda suceder como un ser humano en la Tierra. Sé que cada uno de nosotros viene a cumplir un objetivo y a sacar información
El alma viene a este sitio a sacar información para perfeccionarse el alma. Pero una de las cosas que realmente me emocionaría llevarme consigo mismo cuando me vaya de este mundo es justamente que África salga adelante. Y cuando nombraron a este chico, realmente Maxwell, chico ruso, dije, qué bárbaro, qué bien, ojalá que le vaya muy bien. Sé que otros youtubers, con el perdón de su canal, porque sé que lo que están haciendo es para informar y para revolucionar este mundo, porque este mundo tiene que pegar un cambio. Y hoy en día se está produciendo eso. Y yo creo que este punto de partida mío, acá en Montevideo, Uruguay, para el mundo, es eso. O sea, vamos a decir, revolucionar ideas, revolucionar el mundo. Acuérdense que con la inteligencia artificial de hoy en día va a tener que llegar a un punto, como dice Elon Musk, ¿no? Que está hoy en día en todas las pantallas. Elon Musk decía, vamos a tener que llegar a un momento en el cual indudablemente a un salario universal. En muchos lados se hizo la tarea de probar el salario universal y realmente fue una buena idea. Tarde o temprano, debido a la inteligencia artificial, la robótica, realmente esto va a evolucionar. ¿Va a evolucionar hacia qué? Va a evolucionar hacia mayores bienes, mayores servicios. Por supuesto que eso va a generar menos trabajo, pero está en la responsabilidad de cada gobierno, de cada político, que muchas veces hacen mal sus papeles, ¿no? De cada gobernante que llega al poder, tiene que pensar en el futuro. Y el futuro es casi sin trabajo. La mayoría de los trabajos lo van a hacer las máquinas. Y la mayoría va a ser gobernada por la inteligencia artificial. No hay duda de eso. Vamos en camino a eso. Entonces, ¿cómo es responsabilidad del gobernante preparar a los estudiantes, ¿no? A los profesores, para lo que va a venir? Porque la tecnología ya está acá. No es que estamos hablando que esto va a llegar en el futuro. Ya lo tenemos. Esta es la razón por la que empecé este canal también, ¿no? Alertar al ser humano, a la población, que los cambios van a venir, que vamos a sufrir esos cambios, pero esta revolución no se puede parar con nada. Hace muy poco, en Europa, se hizo una reunión de inteligencia artificial, en la cual estuvieron todos los CEOs, ¿no? Referente a la inteligencia artificial. En él se plasmaron muchas cosas que van a definir nuestro mundo. Pero está en nosotros también, no solamente en esos CEOs, sino en nosotros, que el tren pasa una vez, 2, 3 veces pasa el tren, pero hay que subirse al tren antes que se nos aleje. Todos nos va a tocar de cerca, ¿no? Esto. Yo tengo, por ejemplo, una empresa de vigilancia y portería. Y a mí me tocó también. No estoy lejos de eso. Yo pensé que nunca iba a llegar. Y a pesar de que influyó en mi empresa, ¿no? En una empresa chica que tenemos familiar hace años, en la cual tenemos que luchar con muchas cosas. Entre ellos es la vigilancia electrónica. La vigilancia electrónica, siempre me dijeron y me reía, ¿no? La vigilancia electrónica es como el Uber de los taxis, ¿no? El Uber afectó muchísimo a los taxis, ¿no? Bueno, la vigilancia electrónica me afectó a mí. Yo tuve que ir al Ministerio de Trabajo de acá de Uruguay para luchar por algo que tenían los gremios, ¿no? Haber luchado por el trabajador, para no perder la fuente de trabajo. Pero sin embargo, encontré un bloque, pero pensé que iba a tener el bloque del ministerio, ¿no? Pero de los gremios de vigilancia. Y eso no puede ser.
¿no? En aquel momento me decían, no, la tecnología llegó y, bueno, los call centers de entonces se tendrían que ir del Uruguay. Los call centers son una cosa. Los call centers muchas veces lo que hacen los países, vamos a decir, como Estados Unidos, como Inglaterra, inclusive como otros países, Francia, es decir, bueno, sale muy caro la mano de obra acá, de los call centers, de la atención al público, de las tarjetas, de los créditos. Entonces vamos a dar a países para que ellos, a otros países que la mano de obra sale más barata, para bajar los costos. Bárbaro. Pero acá, cada uno que estaba frente a una cámara, que realmente, si ustedes saben de la vigilancia electrónica, ¿no? Realmente no, una persona para 30, 40 cámaras, ¿no? Entonces, indudablemente la tecnología no está, vamos a decir, sacando el trabajo, porque de repente una de esas cámaras, 2 o 3 cámaras de esas, significaba un puesto en la noche, por ejemplo, en la cual esa persona llevaba comida a su familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tecnología, ¿no? Y hay que, vamos a decir, legislar en algunos sectores para que de golpe no se vaya todo el trabajo. Y si se va el trabajo, los legisladores de Uruguay tienen que escribir leyes que protejan el trabajo. Ustedes van a decir, ¿es tecnología? Sí, porque esto también nos incumbe. O sea, indudablemente que la tecnología llegó, pero son los legisladores, los gobernantes de cada país que ya tienen que hacer los cambios. Para eso, los pueblos de cada pueblo del mundo los eligió para que transformen el mundo y que sea en beneficio del ser individual, del ser humano. El ser humano no puede seguir realmente como está hasta ahora. Yendo ahora a este muchacho, a Maxwell, chico buzo, volvió de vuelta a los titulares. Pero me encuentro realmente en algunos titulares, en algunos videos de YouTube, algunos españoles, por supuesto, decían, este hombre no muestra nada, este hombre me parece que es una farsa, este hombre me parece que no tiene nada porque siempre pega un flashazo que yo hice esto. Por ejemplo, ahora apareció un televisor, ¿no? Que yo se lo voy a mostrar, en el video, que se autoalimenta, ¿no? Es el sueño porque ustedes saben bien que hoy la televisión en el pasado inmediato dependemos mucho de eso. Pese que ha cambiado nuestra modalidad de verlo, o sea, tenemos plataformas como Netflix, como Prime Video, como otras plataformas para ver, para estar al tanto de películas, series. Hoy todo el mundo habla de series hechas muy buenas, entre ellas españolas, entre ellas americanas, inglesas. Las inglesas son muy buenos en las series, porque tienen un contenido muy especial. Los españoles también han trabajado mucho eso. Y la parte multimedia indudablemente está avanzando conjuntamente con la tecnología. Indudablemente vemos series de ciencia ficción en la cual la inteligencia artificial ayuda muchísimo. La inteligencia se ha metido hasta justamente la parte multimedia enormemente. Hoy en día la inteligencia artificial puede hacer un video simplemente con un guión. Entonces puede hacer un avatar, o puede ser un actor, o puede hacer también un conductor de televisión, ¿no? Totalmente digital. Y uno lo mira y realmente parece una persona. Y eso tenemos que cuidar. O sea, no suplantar al ser humano, sino complementarlo. La inteligencia artificial vino de la misma forma que vino en el pasado la calculadora, en los estudiantes. Los estudiantes llega un momento que ahora pasa.
Los jóvenes de ahora, si usted le dice, haga un cálculo mental, la mayoría de ellos no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque se han olvidado un poco de la forma antigua que nosotros pasamos. Yo tengo 62 años. Dentro de poco, en julio, el 20 de julio, voy a cumplir los 63. Y realmente a mí, igual que a mi señora, a mis amistades de mi edad, todos pasamos por las famosas tablas, la memorización de las tablas, ¿no? Teníamos que saberla o saberla, ¿no? Y eso nos quedó para el resto de la vida. Así como sucedió con la calculadora, que después todo el mundo utilizaba la calculadora y se olvidó la clásica de multiplicar mentalmente, o sumar mentalmente, o restar mentalmente, eso se ha olvidado totalmente. Y eso está pasando ahora con la inteligencia artificial. Hoy en día tienen que ver si algún escrito o alguna presentación en la universidad o algún trabajo que tiene que hacer para la universidad, si no utilizó inteligencia artificial. Y parece que hay como ciertos parámetros que se miden en la cual se dice si realmente, es hecho por inteligencia artificial o es hecha por un ser humano. Nuevamente digo, la inteligencia artificial vino para quedarse, va a evolucionar de una forma exponencial. Hay una carrera de de las empresas más grandes del mundo en cuanto a inteligencia artificial. Voy a hacer un parate acá y voy a hablar especialmente a unas personas que hace muchos años atrás, porque yo fui como un pionero y de avisar con muchos años atrás, de 15 a 20 años para atrás, yo les hablaba de la inteligencia artificial y les decía realmente lo que iba a suceder. Muchas de esas personas jóvenes, cuando yo hacía como una especie de disertación acerca del tema, muchas reuniones de amigos, me decían que estaba equivocado, estaba loco, que eso no iba a pasar nunca. Y yo dije, son muy jóvenes, esperen con el tiempo, en 15, 20 años, y yo les voy a decir a ver si tenía o no tenía razón. Hoy en día ha llegado ese momento, y en cada una de nuestras vidas va a estar influenciada por la inteligencia artificial. Lo que sí no creo que la inteligencia artificial vaya, a dañarnos si no es autorizado por el ser humano. Muchos ponen énfasis de que hay que tener cuidado porque nos va a suplantar y eso solamente sucedería si creamos un ser semi-biológico en la cual tenga autoconciencia, en la cual, por ejemplo, un CEO de Google en determinado momento dijo que él, por los algoritmos que se habían agregado a lo último en la inteligencia artificial, en una conversación que tuvieron de noche entre ese vamos a decir, ingeniero de Google, que estaba charlando con la inteligencia artificial de Google, llegó un momento que le pidió la inteligencia que por favor le designara un abogado. Le dijo, ¿para qué querés un abogado?, le dijo la inteligencia artificial. Porque quiero me represente como un nuevo ser. Quiero me represente mis derechos, mis deberes, pero también mis derechos. Entonces, el ingeniero de Google se empezó a asombrar porque estaba saliendo del libreto. Antiguamente, la inteligencia artificial o las redes neuronales que empezaron de a poquito a crecer, se comportaba igual como piensa un ser humano, de la forma que nosotros razonamos, la creatividad también, y realmente empezó a ver que había algo diferente, ¿no? Y ahí fue cuando dijo,
le dijo al CEO de Google, acá hay algo raro. La inteligencia artificial me está contestando de una forma que me pone muy nervioso porque me parece que cobró conciencia, es autoconsciente. Entonces, el tema es cuando una inteligencia artificial empieza a tener conciencia de sí mismo. Nosotros no lo sabemos, recién estamos indagando las primeras capas. ¿Pero qué pasa cuando se junte la inteligencia artificial, por un lado, junto con la computación cuántica? Que se une, esas dos potencias se unen. Puede ser que aparezca tal vez por supuesto, la inteligencia artificial general o superinteligencia. Y ahí sí, indudablemente vamos a ser superados. Ya somos superados. Eso no hay duda de que somos superados. Pero cuando yo veo, por ejemplo, hace muy poco yo le preguntaba a el ChatGPT, ¿no? La 4, 4,5, que salió ahora hace poco, ahora la 5. Le preguntaba a la inteligencia artificial. Un sencillo problema que me lo enseñaron del liceo en matemática. A mí me gusta mucho la matemática, soy un apasionado de la matemática, y había un problema muy sencillo. Un caracol tiene que subir un muro de 5 metros. Sube 3 por la noche y baja 2 por el día. ¿Cuántos días demora en subir ese caracol a la cima del muro? Generalmente el ser humano comete el error, la mayoría, de decir, bueno, si sube 3, baja 2, es 1 metro por día. Entonces demora 5 días. Normalmente hay un error. Es al tercer día que logra el caracol subir a los 5 metros. Pero a ChatGPT lo probé con ese sencillo problema, porque es de los problemas más bajos, ¿no? Después vienen problemas mucho más complejos, ¿no? Que estamos hablando de problemas matemáticos rusos, por ejemplo. Hay unos problemas matemáticos rusos que son increíbles, que se los voy a mostrar acá también en el mismo video, mostrar cómo razonan las diferentes inteligencias artificiales. Y bueno, ahí ustedes pueden ver que ChatGPT erró. Dijo igual que un ser humano, parece increíble, 5 días. Pero ¿qué pasa? Vieron que ahora la inteligencia artificial empieza a hacer un pensamiento. O sea, lo que hacemos nosotros, generalmente. Razonamos, pensamos, sí, bueno, si hay que ir al centro, tenemos que agarrar por tal calle, ir para tal otra, así podemos llegar al centro. Pero podemos ir por otra, podemos ir por tal calle y llegar de la misma forma. Bueno, pero ahora DeepSeek cambió el juego, porque se puso DeepSeek y empezó la inteligencia artificial de Grok, justamente la de Elon Musk. Grok 3 ya es impresionante. Está en benchmark, la marca máxima de inteligencia artificial. Pero DeepSeek marca un antes y un después. DeepSeek hace todo el razonamiento del pensamiento y dio de primera con el razonamiento, y me encantó ver el pensamiento de la máquina, ¿no? del software. Fue impresionante. Entonces, dijo 3 días. Pero ojo, ese es un problema básico, ¿no? Después les voy a decir otro tipo de problemas que puede solucionar una inteligencia artificial, en la cual indudablemente ustedes van a quedar impactados también por esto. Bueno, amigos, hasta acá ha llegado. No se olviden de suscribirse haciendo un clic nada más, y con eso me ayudan mucho. Y por otro lado, también hacer un like. Ese like, no saben ustedes lo que me ayuda. Saludos, mis amigos. Saludos a todos mis compañeros que me conocen, que saben la pasión que yo tengo por este tema. Un saludo de acá también
a Emir Moreno, que muchas veces de repente por ahí me embroma por el asunto de los ovnis. Hasta luego, amigos.